El profesor de filosofía. Es un lujo, una eminencia. Desde que toma clases con usted, mi mamá está mucho más despierta. Si me hubieran conocido hace 30 años atrás, dirían, ahí va Marcelo, el estudiante de filosofía, el de pelo largo. Me conocen ahora y dicen, ahí va Marcelo, el profesor de filosofía, el pelado. Bueno, ¿cuál de los dos Marcelos es Marcelo? Gordo boludo, mirá cuando cruzás, por favor. Gordo. La cátedra necesita un titular. Tenés que presentarte. ¿Y? ¿Qué? No podemos abandonar la cátedra así nomás. Además, sabes perfectamente qué es lo que Eduardo hubiera querido. Hoy, 27 de marzo, se estrena en cines de España Puan, una comedia filosófica ambientada en la Universidad Argentina de Buenos Aires que da título a la película. Rafael Sujarchuk preguntando por las fechas del concurso. Tienes un rival muy duro, Marcelo. Weil Glückseligkeit nicht dein Ideal. ¿Qué cara dura este tipo? Ella se quiere quedar con la cátedra. A veces uno se da cuenta que desea algo cuando otro se fija justamente en ese algo. Tras ganar el premio a Mejor Guión en el pasado Festival de San Sebastián y estrenarse con éxito de crítica y público en Argentina, no son pocas las universidades latinoamericanas que han pedido realizar pases de la película por su férrea defensa de la educación universitaria. Juan no es un feudo, vos no sos el cacique. Puan está escrita y dirigida por María Alché y Benjamín Neistat y llega a España en un momento muy delicado para la política y la educación en Argentina. Tratarse a la facultad como si ahí se terminase el mundo. El único lugar en el que soy algo es en Puan. ¿Cómo es el proceso vuestro al escribir los dos juntos? ¿Cómo es el proceso antes del primer borrador? ¿Hacéis sinopsis, escaletas? ¿Cómo trabajáis hasta la llegada de ese primer inicio de borrador? Lo primero, este proyecto tuvo una génesis particular, que fueron muchas conversaciones entre nosotros, de estar así pasando tiempo y fue como un año entero, año y medio, te diría que sin escribir nada en un papel, conversábamos sobre esta película y sus distintos elementos, con mucha libertad, sin la certeza de que la íbamos a hacer, entonces también acumulando lentamente, que yo creo que es una acumulación muy buena porque no tiene un tiempo natural donde, no sé, íbamos a una reunión y decíamos de esta situación, estas personas haciendo tal cosa son para esta película, para Puan. Un viaje que hicimos, decíamos, el personaje tiene que viajar, le va a pasar tal cosa, cosas que pasaban, como que se iba armando ahí algo que solo existía en nuestras conversaciones. Y después directamente cuando vino la pandemia y tuvimos en el encierro un tiempo largo de quietud, empezamos directamente a escribir las escenas del guión en orden. Creo que fui yo que escribí la primera escena, que en ese momento era el homenaje al profesor que se murió y que lo están homenajeando. Y como desde ese hilo, tirando desde ese hilo, Benjamín siguió la escritura y fuimos así como trabajando directamente en la escala guión. No pasamos por una sinopsis ni por un tratamiento. Fuimos directamente a esa materia, pero porque ya conocíamos un poco los personajes y el universo, si bien no sabíamos hacia dónde nos iba a llevar la trama, más bien eso fue algo que tratamos de que los personajes nos vayan llevando. No fue algo calculado que ya sabíamos cómo iba a terminar. Sabíamos que iba a haber un concurso en un momento, pero no sé si mucho más. Al trabajar entre los dos, ¿os vais escribiendo un borrador uno, se lo pasáis al otro para que lo corrija? ¿Cómo es el proceso de escritura entre los dos? Creo que lo que fue es que empezamos un documento de Final Draft, ¿viste? Y empezamos a pasarlo, tipo cadáver exquisito, pero sin contarle al otro qué estábamos haciendo o qué íbamos a hacer, sino que uno se encontraba de golpe con una versión nueva y había cambios, digamos, y había cosas nuevas. Y fue como un ejercicio de confianza mutua y también era particular porque estábamos en el confinamiento, ¿viste? En un momento extraño, no era como un proceso de trabajo normal, con plazos, y era como una especie de ejercicio lúdico, lo cual creo que le aportó mucha frescura y mucho desenfado a todo y ojalá todos los procesos fueran así. Pero bueno, eso que te digo, fue como un cadáver exquisito hasta llegar al final y luego sí, la reescritura fue más tradicional
bueno, hacer una apuesta en común, qué funciona, qué no funciona, y bueno, trabajar más puntillosamente ciertos aspectos. Pero hasta ahí fue como un juego. Esa libertad de que sea como un juego la escritura del guión, ¿creéis que aporta a que os he escuchado decir que este es quizá vuestro mejor guión? ¿Ayuda a esa libertad, de esa no presión de no escribir para un deadline? Sí, sin duda, pero bueno, también es particular este guión, creo que siempre digo que no sé si tenemos muchos guiones así porque era un mundo extremadamente conocido y familiar, ¿viste? María estudió en Puan, o sea, es un mundo que es de ella, y yo soy hijo de un profesor de filosofía de la universidad pública, entonces en un universo extremadamente cercano. No sé cuántos guiones uno tiene adentro sobre universos tan cercanos. Creo que son muy contados con los dedos de una mano. Entonces, no sé si siempre que te pongas a jugar a Cadáver Exquisito llegues a algo que tenga vida, ¿no? Precisamente la siguiente pregunta era para María, porque había leído por diferentes entrevistas que efectivamente ella era alumna de la PUEN y quería saber un poco cómo informó la experiencia personal de estudiar allí a la escritura del guión, si hay alguna vivencia plasmada prácticamente de forma literal o si es más la atmósfera. Creo que es la atmósfera, es conocer, ya cuando nos pusimos a escribir, teníamos claro como los pasillos, las escaleras, las aulas, las maneras de los profesores de llegar, qué interrupciones podía haber, digo, como conocíamos todo ese universo y también, bueno, por lo que te dijo Benjamín, de que su papá también es docente de filosofía, muchas anécdotas y detalles y cosas, entonces todo eso se combinó para este guión. La filosofía es quizá un tema bastante denso para pensar en una película y sin embargo en el guión conseguís que sea muy atractiva. ¿Cómo lo trabajasteis? ¿Había ciertos autores de los que queríais hablar? ¿Había ciertas ideas que queríais plasmar o fue un poco más orgánico la forma en la que os iba saliendo? Bueno, un poco de que la materia que le enseña sea filosofía política, nos ordenaba con algunos autores de que naturalmente formaban parte de esa materia y después incluíamos otros que nos interesaban, por ejemplo, nos gustó incluir a Heidegger o a Platón en las clases como abriéndonos de eso, pero básicamente trabajamos mucho, 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 mucho en la reescritura hasta dejar las clases lo más asibles posibles para cualquiera. Como siempre cuando uno escribe con clases de filosofía es una tentación porque las palabras son complicadas de que la clase quede en una abstracción total y había como una voluntad muy grande de eso, de trabajar y trabajar para lograr cómo mantener palabras difíciles de la filosofía, como cuando él dice Dasein, que es un concepto de Heidegger súper complicado de explicar, que ni los filósofos lo terminan de entender, cómo mantener esas palabras, pero hacer la escena posible para un espectador que no sabe nada de filosofía. Y eso fue sencillamente mucho trabajo de escritura, de reescritura. Habéis escrito, según os he escuchado en entrevistas, habéis escrito la película ya pensando en Marcelo como protagonista. ¿Cómo afecta la escritura del guión tener ya muy claro quién es el actor que lo va a interpretar? ¿Utilizáis lo que conocéis de él para utilizar sus fortalezas? Yo creo que es ideal, que ojalá uno siempre pudiera escribir sabiendo quién va a interpretar los roles, porque, por ejemplo, en este caso, Marcelo sabíamos que puede cantar, y ya estábamos sabiendo que en algún momento él iba a cantar. Sabíamos que tiene una capacidad física porque fue clown, hizo circo, ¿viste? Entonces sabíamos que queríamos ponerlo a hacer algunas payasadas más de humor físico y lo hace muy bien. Entonces te ordena mucho la paleta de situaciones que podés proponer. A mí en lo personal me gusta mucho escribir para un actor, pero bueno, no siempre es posible porque no te surge tan naturalmente. Digo. En este caso, Marcelo es anterior, incluso la decisión nuestra de escribir para Marcelo es anterior a tener el título de la película, la estructura, todo. O sea, lo primero que hubo fue Marcelo.
Y el personaje que habéis creado para Marcelo es un personaje un poco tragicómico, muy al estilo de Woody Allen, o al menos a mí me recordó a ese tipo de personajes. ¿Qué fue lo más difícil o lo más divertido a la hora de trabajar un personaje así? Divertido era, muchas cosas eran divertidas, no sé. Él teniendo que comerse un montón de panchos cada vez que hacíamos chistes que tenía que comer y comía muchas cosas, o los momentos en que, no sé, se queda con sus caras mirando una situación que le sale mal, por ejemplo, cuando el personaje de Rafael toca el piano y él se queda solo con su sandwichito, todas esas cosas ya nos daban risa filmándolas, nos daba, el personaje aparecía mucho ahí y mismo aparecía en sus detalles, su saco, su mochila, él, como había algo risible. Después siempre lo difícil es encontrar el tono justo para una película que después va a ir hacia puntos más emotivos, hacia una clase de filosofía que parezca coherente, como encontrarle la ecualización a la comedia. Era lo más como fino ahí, quizás. Porque la película, si bien es como una comedia, toca también eso, distinto, la emotividad, la filosofía, de cuestiones de fondo de política del país. Entonces todas esas líneas tenían que confluir en un tono posible y eso quizás era el mayor desafío. El personaje principal, el protagonista, es un poco pasivo en buena parte de la película, pero eso es parte de la definición y descripción del personaje que hacéis y del arco de transformación que tiene que llevar a cabo. Pero claro, a la hora del espectador, de ver una película con un protagonista tan pasivo, ¿cómo trabajáis ese desafío para que no decaiga el interés en el espectador? Bueno, creo que el diseño del guión es que, si bien, como decís, en apariencia Marcelo es pasivo, permanentemente el mundo exterior le está planteando dificultades y momentos disyuntivas donde él tiene que elegir frente a distintas encrucijadas, ¿no? Y eso un poco es el mecanismo narrativo que tiene el guión, ¿no? Tanto en el plano de su trabajo, que es la universidad y el concurso y decidirse a presentarse, y luego en el plano familiar, con la situación que tiene con la esposa que no está, que él debe ocuparse de su hijo y se olvida, bueno, permanentemente el mundo exterior lo bombardea, no nacen de él los motores de acción, pero vienen de afuera y él se mueve en consecuencia. Un poco esa fue la estrategia. A la hora de escribir una película, claro, me habéis comentado que la escribisteis un poco casi de forma lúdica al principio. No sé si teníais claro que la ibais a filmar en algún momento o no, pero claro, escribir para dirigir vuestra propia película no es lo mismo que escribir para que otro dirija. Eh, ¿Cómo trabajáis esa escritura teniendo en cuenta que vosotros mismos la vais a dirigir? Es algo que ponéis ya temas de dirección de cámara, por ejemplo, o algo en el guión? O... No, creo que en este guión no hay muchas anotaciones de cámara, pero sí hay creo que la escritura cambia cuando sabes que tú vas a dirigir, vas a estar haciendo la puesta en escena, creo que cambia por completo la forma de pensar las escenas, los espacios. Te diría que tal vez hay más minucia, porque uno sabe que se va a tener que hacer cargo de ese guión, digamos, no es algo que va a pasar a otro a que lo imagine y lo resuelva. Entonces ya creo que naturalmente empiezas a anticipar decisiones y problemas, sobre todo, ¿no? No sé vos qué decís. Sí, creo que sí, que no hubo anotaciones de cámara, pero sí charlábamos de cosas que nos parecía que las íbamos a hacer de determinada manera y otras cosas las fuimos encontrando como mirando las locaciones y estando ahí con los actores. Aquí no estoy seguro, entonces corregidme si me equivoco. Creo que la canción que abre la película es la misma canción que la cierra. ¿Es eso cierto? No del todo. Abre la película una canción y luego cerca del final vuelve a Sí, sonar, cerca del pero final. luego al final suena otra canción, bueno, un tango, ¿no? No sé cuánto estamos spoileando, esperamos que la gente
vaya a ver la película. Pero Sí, no. avisaremos previamente de spoiler. Ok. Sí, quería comentar el momento de la canción porque a mí al menos cuando la vi sí que me dio una sensación de cierre, ¿no? De intentar cerrar el círculo de la historia y sí me gustaría si pudierais comentar, sabiendo que va a haber aviso de spoiler previo, eh, cómo trabajasteis esa escena y si os acordáis en el proceso cuál vino antes, si ¿escribisteis primero el final o escribisteis primero el inicio? Primero escribimos el inicio y esa canción para nosotros es muy especial porque forma parte de un disco de Charly García mítico que es Clics Modernos, cuyo todo el disco es hermoso, todas las canciones son hermosas. Esta canción es una canción menos conocida del disco y a Benjamín se le ocurrió que fuera lo que escuchaba el profesor, que al principio cuando lo escribimos quizás más plantados en un cliché, estaba escuchando una música clásica de Wagner, pero con las reescrituras apareció que el profesor escuchaba a Charly García y no estaba planteado que la canción esa iba a volver a aparecer, pero bueno, en el montaje con la editora que es brasilera, Livia Serpa, en ese momento ella un día probó eso, como que en la manifestación volvía a sonar los beats de esa canción, que son al principio como unos graves, y no hubo forma de sacarlo porque funcionaba muy bien, digamos. No hubo nada mejor. Y fue una idea de montaje. La película parece a priori muy local, centrada en la Universidad de Puan de Buenos Aires, y sin embargo tiene un calado muy universal. La gente se va a sentir identificada porque se habla de seres un poco perdidos en un mundo acelerado que ya no tiene mucho lugar para la reflexión y que al mismo tiempo está en amenaza frontal por parte de la intolerancia, ¿no? Digamos, todo lo que es lo público, lo común, lo colectivo, lo comunitario, la educación, el sentido de estudiar humanidades, digamos, eso es algo que está pasando en todo el mundo y sentimos que le puede hablar a muchas audiencias. De hecho, está pasando, la película se vio en Brasil, en México, se estrenará luego también en Francia, pero bueno, nos importa particularmente que en España pueda interpelar al público en el actual momento. La película la escribisteis, como habéis comentado, durante la pandemia, pero claro, se ha estrenado en un momento político bastante interesante en Argentina y en realidad en todo el mundo. No sé si erais conscientes de las posibles lecturas que el público iba a poder hacer en este momento. No, cuando escribimos, no. No, cuando escribimos no éramos conscientes, pero ahora con el diario del lunes estamos muy contentos de que en este contexto que es muy adverso y muy difícil, el cine y nuestra película tengan la posibilidad de ser un fresco de la época y una herramienta de discusión, de debate, de pensamiento, como es más de lo que hubiéramos esperado, que tenga esta circulación y que además es una película que se está viendo mucho en salas colectivamente y en este mundo que están de la plataforma y el teléfono y el consumo hogareño de películas, que algo de esta película es una película, no sé, eso, que se vio en miles de salas de todo tipo de cine, estalladas de gente, y bueno, es algo que agradecemos mucho.